Bueno, ¿qué sabe nadie? Dice Rafael. Es que nadie sabe lo que va a pasar el domingo. Mauricio Morales tampoco, pero es el que más sabe de todo lo que va a ocurrir en términos de estructura del día de votación. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buen día. Mauricio. Lo veo más lejos ahora, no sé por qué. Estamos con el wall. Oye, Mauro, fueron ya las despedidas de los candidatos en términos de campaña, algunos con más gente, otros con menos, pero creo que lo relevante también es la tónica de los discursos. Hay una unanimidad, digamos, en el mensaje, al menos de los opositores, contra el gobierno, ligándolo a la candidata Janet Jara. Sí, esa fue una característica de estos cierres de campaña. Lo que suelen hacer muchas veces los candidatos de oposición es hablar más del gobierno incumbente que de las propuestas mismas. Probablemente sienten que la audiencia que los está escuchando ya conoce sus propuestas respecto, en este caso, a seguridad, crecimiento, migración, y en consecuencia lo que hacen es tratar de tensionar el debate al máximo, considerando además que hay una triple oferta de derecha. Y a lo mejor están pensando que los votantes de derecha se dejan seducir más por un mensaje intenso ideológico que por un mensaje moderado o de centro. Entonces, por eso, durante estos cierres de campaña vimos a un Kast hablando muy duro del gobierno y a Kaiser mucho más extremo en comparación con Kast. Y en el caso de Evelyn Matei fue parcialmente distinto. Si bien ella habló del gobierno del presidente Boric, también hizo mención a dos cuestiones relevantes. La primera, su trayectoria como política, y la segunda, haciendo referencia al presidente Piñera, ya que ella contaba con el apoyo de los equipos que también respaldaron al expresidente. Sí. Ahora, Mauricio, bueno, una de los cierres que más también marcó la pauta, obviamente, es el de Evelyn Matei en el Estadio Santa Laura, que se habló de que quizás no lo había llenado tanto, existió ese tipo de comentarios, pero además también respecto a su discurso, ella decía que los tres candidatos de derecha están empatados. Si bien obviamente no podemos hablar de ninguna encuesta veda electoral, yo lo sé, pero ese discurso también llama mucho la atención por su parte. ¿Sabes qué? Sumando a eso, reporteando por ahí con gente de los partidos de oposición, hay nerviosismo, Mauro, porque se estrecharon aparentemente mucho los tres candidatos de oposición, o sea, hablan de un virtual empate. Y te quería preguntar, cuando hay 1, 2 puntitos de diferencia, ¿eso está en el margen de error? Por lo tanto, no se sabe qué va a pasar el domingo entre los de derecha. Exactamente, claro. Esto es más o menos como los equipos de fútbol. Cuando los hinchas sienten incertidumbre y sienten que el partido se puede ganar, entonces van en mayor masa al estadio. Y eso es lo que está tratando de hacer Evelyn Matei. Es decir, mostrarle al público que fue al estadio y que adicionalmente siguió por los medios de comunicación la cobertura del cierre de campaña. Entonces, el mensaje es muy claro y sencillo. Esto no está cerrado, hay una competencia abierta y desatada entre los candidatos de derecha y por lo tanto el mensaje es: no hagan ni voto útil ni voto estratégico, sino que hagan voto sincero. Y el voto sincero es llegar a la Cámara Secreta y marcar la preferencia independiente de las chances que las encuestas de opinión le hayan dado a esa alternativa durante el proceso previo a la veda de encuestas de opinión electorales. Sí. Bueno, tenemos las declaraciones de Evelyn Matei. Pasemos a escuchar. Hoy tenemos un triple empate entre los tres candidatos de derecha. Estamos todos empatados. Cualquiera de nosotros puede pasar a segunda vuelta. Es evidente, para cualquier persona sensata es evidente que la única que asegura el triunfo ante la candidata comunista continuadora de este gobierno soy yo. Bastante fuerte su estampa, es decir, su mensaje, que la única contra finalmente Janet Jara, y que obviamente es lo que decías tú también, que lo liga directamente a la candidatura de Jara a este gobierno y también a Gabriel Boric. Exactamente, lo que están tratando de hacer los tres candidatos es cuál es más firme
contra el gobierno y cuál es más firme contra la inmigración irregular y contra la inseguridad ciudadana. De eso se ha tratado esta elección. Evelyn Matei hizo un cierre riesgoso desde mi punto de vista en un estadio, en el Estadio Santa Laura, riesgoso por el volumen de gente que iba a asistir, pero acertado desde una perspectiva político-estratégica por lo siguiente. Evelyn Matei, de acuerdo a todas las encuestas previas a la veda, mostró una debilidad muy sustantiva en los segmentos o en las comunas de menores ingresos de la capital. En consecuencia, haber realizado el cierre de campaña en una comuna como Independencia fue una buena decisión desde el punto de vista estratégico electoral. Lo podemos discutir en cuanto a la capacidad de movilización que tuvo el comando de Evelyn Matei para llenar completamente la parte del estadio habilitada. Pero si uno lo mira desde la perspectiva de los datos y adicionalmente constata que el alcalde de la comuna de Independencia pertenece a Chile Vamos y es uno de los pocos alcaldes que gobierna o administra comunas populares, me parece que la decisión estuvo acertada desde esa óptica. Sí. Bueno, quien también tuvo un evento fue José Antonio Kast, que volvió a aparecer justamente con el vidrio. Sí, José Antonio Kast también hizo su cierre de campaña, en esta oportunidad en Concepción. No es azaroso que lo haya hecho en Concepción por la siguiente razón. El alcalde de Concepción es del Partido Social Cristiano, es el único alcalde que el Partido Social Cristiano tiene en Chile. En segundo lugar, por ese distrito compite Francesca Muñoz, diputada también del Partido Social Cristiano y que en su minuto fue precandidata presidencial y se bajó para apoyar a José Antonio Kast. En tercer lugar, José Antonio Kast en la región de Biobío se impuso a Gabriel Boric 52-48. Por lo tanto, hay ahí también una fundamentación empírica de por qué un candidato como Kast va a cerrar justamente a un territorio que le fue afable en la elección presidencial anterior y su discurso no varió en términos de contenido y de manera muy sustantiva en comparación con lo que hizo en el Movistar Arena, con la diferencia de que acá hizo mayor alusión al terrorismo que afecta en sus palabras tanto a la Araucanía como a parte de la región de Biobío. Sí, escuchemos las declaraciones de José Antonio Kast. Es increíble verlos aquí a través de este vidrio que ha generado tanta polémica. Pero déjenme decirles que lamentablemente en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y aquí ustedes lo han vivido lo que es el terrorismo, han vivido la opresión de esa izquierda ideológica. Y yo no le tengo miedo a nadie. Los que sí tienen que tener miedo son los delincuentes, los terroristas, los que violan, los que matan, porque tras ellos vamos a ir. Bueno, el mensaje para el sur relacionado, ¿verdad?, con los ataques en la macrozona. Fíjate que ha habido una reactivación. En las últimas semanas ha habido varios ataques, ¿verdad?, que incluso han reconocido las organizaciones que están ligadas a esa violencia en la Araucanía. Se le preguntó por esto al gobierno y dijo que pensaban que tenía relación con el ambiente electoral. Muy probablemente, de hecho, el vidrio de Kast tendrá alguna lógica más allá de presentarse como un candidato que muestra la inseguridad tanto en la calle como desde el púlpito. O sea, uno lo puede fundamentar desde esa perspectiva, pero en realidad, me imagino, existen razones técnicas de por qué se utilizó ese tipo de blindaje. Ahora bien, José Antonio Kast hizo un cierre de campaña, como decía recién, muy parecido al de los otros candidatos atacando al gobierno, pero con una diferencia, diría yo. Fíjate que Kaiser hizo un discurso, claro, de futuro, pero mucho de pasado, con esta idea de indultar a carabineros que estuvieron involucrados en asuntos relativos al estallido social. Incluso al carabinero que se le adjudicó las lesiones a la senadora Campillay. Claro, exactamente. También ha hablado de indultos o indirectamente de indultos para implicados en violación a los derechos humanos. Y Kast, en cambio, habla más de futuro.
O sea, habla más de contingencia y futuro. Esa es una diferencia muy importante entre los dos candidatos de derecha. Claro, los dos son duros contra el gobierno, pero mientras uno hace referencia más al pasado, que es Johannes Kaiser, el otro, José Antonio Kast, hace una referencia más al presente y al futuro. Y el gran asunto acá, Gonzalo Flo, el siguiente. Los candidatos suelen elevar las expectativas, ¿cierto? Cuando son candidatos porque dicen que van a resolver los problemas que aquejan a los chilenos. Pero se les va a producir un pequeño dilema. Claro, en el papel sería extraordinario para ellos que obtuviesen mayoría en Cámara y Senado, ¿cierto? Uno va a decir, bueno, es primera vez que la derecha obtiene, en la historia contemporánea, una mayoría en Cámara y Senado y adicionalmente tiene el Ejecutivo. Eso es una cuestión a favor, pero también tiene un peligro asociado, que es que la gente, la ciudadanía, le va a exigir mucha más velocidad al gobierno al momento de llevar adelante su programa. ¿Por qué? Claro. Porque la gente va a decir, acá no hay obstáculos. Claro. Acá no, o sea, ustedes, si es que no están haciendo el trabajo que nosotros les pedimos, entonces es por inoperancia, no es por falta de apoyo en el Congreso. Eso no va a ser excusa. Sí. Bueno, también tuvo evento la candidata oficialista, Janet Jara, ¿no? Así es. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Cómo lo lees tú? Porque si bien el otro día habíamos visto que ella estaba con el mensaje de es Jara la que va a ayudar en el tema social, es Jara la que va a hacer reformas también en el tema de las pensiones. Entonces, ¿cómo manejas tú esas últimas horas de la campaña también de la candidata? Ella en la locución que hizo destacó varias cuestiones, yo subrayaría dos de ellas. Primero, su historia de vida y segundo, lo que dices tú, la trayectoria política reciente en cuanto a haber logrado una reforma que fue muy difícil de conseguir, más de 10 años de discusión, y eso ella lo presenta como uno de los principales puntos a rescatar de su reciente trayectoria política. Luego, ¿por qué en Valparaíso? Esa, la respuesta es más o menos obvia, pero la voy a decir igual. Gobernador ligado al Frente Amplio, ligado al Frente Amplio. Alcaldesa, claro, Mundaca. Alcaldesa de Viña del Mar, del Frente Amplio. Alcaldesa de Valparaíso, del Frente Amplio. En esa región, Boric le sacó 60-40 a José Antonio Kast en la última segunda vuelta y Rodrigo Mundaca le propinó un 62-38 a Pepa Hoffman en la segunda vuelta de gobernadores regionales. Tú me contabas ayer en Mega Noticias ahora que es súper importante Valparaíso porque es el 20%... Un poquito menos, pero es una de las regiones más relevantes, ¿no? Claro. Es 38,9% de la región metropolitana, Valparaíso está entre el 10 y el 11% del total. Entonces, la segunda región más importante de Chile en términos de volumen poblacional, y por eso es que acá Jara necesita sacar una diferencia muy sustantiva. Solamente para traer como ejemplo, Kast le ganó a Boric en gran parte de las comunas, de las regiones del sur, pero acá en Valparaíso y en la región metropolitana, Kast perdió por 20 puntos con el hoy presidente Boric, y por eso Janet Jara necesita realizar un proceso de movilización amplio electoral en esta zona, porque además se escogen 5 senadores. O sea, hay una competencia muy importante dentro de la centroizquierda para mantener la cuota de 3 a 2, de 3 senadores de centroizquierda a 2 de centroderecha para estos comicios. Así es. Bueno, tenemos las declaraciones de la candidata Jara, escuchemos. Crecí con la certeza de que servir no es una carga, es un orgullo. Servir a los demás es un orgullo. Y si estoy aquí, es gracias al esfuerzo y a las oportunidades que otros también me tendieron. Porque yo no hablo desde arriba, hablo al lado de ustedes, junto a ustedes, porque hemos gozado y padecido las mismas dificultades y también, ¿por qué no decirlo?, las mismas alegrías. Oye, bueno, en ese comando, digamos que la probabilidad mayor es que celebren el domingo porque tienen más o menos asegurado el paso a segunda vuelta, ¿no? Claro, o sea, a ver, los pronósticos del comando indican en torno al 30%. Para mí, esa no es la votación que debiese obtener una candidata de centroizquierda. En la primera vuelta se le exige un poco más, es decir, entre 40 y 35% aproximadamente, con el fin de retomar
parte importante de la aprobación del presidente Boric y llegar al menos al piso electoral que registró su coalición de gobierno en las recientes elecciones de concejales. Sí, también tuvo cierre de campaña Marco Enríquez Ominami, que pese también a los resultados que había presentado en los meses pasados, él dijo que la elección todavía no está definida. Todos los candidatos van a decir que la elección no está definida, pensando en que deben generar cierto espacio de incertidumbre. Claro. Marco Enríquez Ominami hizo su cierre de campaña en la comuna de El Bosque. ¿Y por qué en El Bosque? En El Bosque, en la elección pasada, Marco Enríquez Ominami obtuvo un 12,67% contra el 7,63% que obtuvo a nivel nacional. Es decir, en El Bosque obtuvo 5 puntos más en comparación con su promedio. En consecuencia, era una buena idea realizar un cierre de campaña en una comuna que le fue muy favorable en la elección anterior. Luego, Marco Enríquez Ominami, claro, es su quinta postulación, llegó a marcar en las encuestas de opinión previo a la veda entre 1 y 2%, al igual que en la elección de 2021 las encuestas le daban muy poquito, pero en esa elección de 2021 llegó a ese 7,63% que les estoy comentando. Sí, vamos a escuchar más declaraciones de los otros comandos que también hicieron sus cierres de campaña. Lo que quieren hacer desde las encuestas truchas, manipuladas, es decir que la elección ya está jugada. Y usted aquí es una presencia de resistencia, es un voto de resistencia. No es obedecer votar, votar es creer. Todo lo que estamos viviendo en Chile es cierto, hay miedo, pero también hay miedo porque hay injusticia. No es correcto considerar que solamente la delincuencia se combate con cárceles, se combate con vivienda, con justicia social, con empleo, con agua, con derechos. Y esa pelea está pendiente. Este tipo de eventos y no eventos más masivos, eventos en la calle, etcétera, es por una razón súper sencilla. Nosotros preferimos 1000 veces estar en contacto con ustedes, tratar de conversar, tratar de escucharlos, tratar de conocer y que ustedes también nos conozcan antes que hacer un lindo show. Salen todos los fuegos artificiales y después queda puro humo. Señores, a los periodistas les adelanto el titular de los canales de televisión el día domingo a las 8:30 de la noche. La gran sorpresa. La gran sorpresa. París a la segunda vuelta, cabrón. París a la segunda vuelta, cabrón. Oye, solamente recordar, tengo un dato que podría servir. Siempre cuando tú haces la revisión en la página del CERVEL, donde tienes que poner tu número de RUT con guión y aparecen todos tus datos electorales con la mesa que te corresponde, en esta oportunidad el CERVEL ha puesto información adicional. ¿Y cuál es? Más abajito de la cuadrícula con tus datos electorales está el facsímil de tu voto. ¿Por qué es importante? Porque hay que prepararlo para votar más rápido. Hay mucho candidato, esto también es parlamentaria. Sí. A mí me toca votar en Colina, que es impresionado la cantidad de candidatos a diputados. Entonces es bueno echarle un vistazo, tener más o menos listo, seleccionado y así todo va a fluir mucho más rápido. Sí, muy probablemente nos demoremos más en contar votos en esta oportunidad, particularmente en las regiones que no solo escogen presidente, sino que también, diputados y también senador. Entonces son 3 papeletas, la gente debe llegar informada con el fin de realizar el proceso de la manera más rápida posible y de esa forma agilizar el proceso de conteo final que termina, o sea, el proceso con la mesa cierran a las 18 horas y la idea es que no existan personas con intención de votar y que todo el proceso sea mucho más fluido.